Tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones. Vamos a comenzar orando la clase. Vamos a pedir al hermano Jorge Sosa que nos dirija en oración, si puede abrir su micrófono y orar para que podamos comenzar la clase de hoy. Hermano Jorge. Estoy. Amén. Hola. Sí, amén. Si puede orar, hermano Jorge, para comenzar la Sí, clase. cómo no. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos, Padre, este estudio, Padre. Gracias por permitirnos saber más de tu palabra, Señor, de todo lo que tú has sido y de todo lo que eres, Padre. Gracias, Señor, por mis hermanos. Te pedimos que tú estés bendiciendo esta clase, Señor, y que estés con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Bueno. ¿Te escuchó bien? Sí, perfecto. Ah, bárbaro. Muy bien, vamos a ver el examen pasado. La buena noticia es que todos salvaron. ¿Ah? Todos salvaron. Ninguno perdió el examen. Todos sacaron de 70 para arriba. Así que por ese lado, tranquilidad de que nadie perdió el examen. Muy bien. No sé si quiere que le diga las notas o si alguno no quiere recibir en privado. El que quiera recibir en privado me dice y yo no digo la nota. Yo quiero saber la nota, Hugo. Pero en privado o ahora. No, ahora. Muy bien. Todos, ninguno tiene problema para, No hay problema, Hugo. Muy bien. No, Si salvamos todo, Hugo, no hay problema que lo diga al aire. Salvó todo el mundo. Muy bien, empiezo. Adriana, 93. Jorge Sosa, 70. Luisito, 100. Estrella Recoba, 78. Eduardo Ramírez, 93. Alejandra Echeverry, 97. Leticia Martínez, 83. Silvana Britos, 90. Silvia Santos, 97. Marcelo Contera, 100. Mauricio Llovera, 100. Carol, 95. Y Mónica, 95. Mónica Uturburu. Carol, ¿cómo es tu apellido? Que no lo tengo. Cardoso. Cardoso, muy bien. Sí. Ahí está. Así que bueno, salvaron todos. Nadie perdió el examen. Así que todos contentos. Hugo, Sí. una consulta. Vos sabés que en el primer ejercicio la pregunta 6 fue la que me costó más. ¿Ah? Ahora lo vamos a ver. Bien. Ahora ya lo vamos a repasar. ¿Ahí se está viendo? ¿Qué hora hay ahí, ¿Examen? Sí. Muy bien. ¿Y 10? Bueno, comenzamos por la cáscara de banana, la cual muchos pisaron, que yo les dije que iba a haber una cáscara de banana justamente en esta, yo les dije. Ahí iba una cáscara de banana, muchos pisaron la cáscara de banana y pusieron verdadero. El plato bíblico fue determinado por un grupo de obispos. ¿Se acuerdan que yo había dicho que esta era una cáscara de banana?
no fue determinado por un grupo de obispos, sino que se fue dando en las iglesias, por consenso de las iglesias. Yo les dije bien claro, ahí voy a poner una cáscara de banana. Y varios pisaron esa cáscara y pusieron verdadero. ¿Ah? El canon bíblico fue determinado por un grupo de obispos, esta es totalmente falsa. ¿Ah? Mira, El avivamiento de la calle Azusa nada tuvo que ver con el pentecostalismo. Ahí creo que todos anduvieron bien, casi nadie le erró. Era falso también, porque sí, el avivamiento de la calle Azusa sí es propio del por eso me saqué pentecostalismo. 97. Muy bien. La número 3. El cesacionismo dice que los dones del Espíritu Santo cesaron, solo fueron para el primer siglo de la iglesia. Acá casi nadie tuvo problemas, la mayoría puso que sí, que era verdadero, sí, el cesacionismo en efecto afirma eso. ¿Ah? La número 4, uno de los 5 valores de la Asamblea de Dios es la autoridad de las Escrituras. Eso estaba en el libro también, ¿no? Es uno de los 5 valores de la Asamblea de Dios, la autoridad de las Escrituras. No es ni la autoridad del Papa, ni de ningún concilio, es la autoridad de las Escrituras. La 5, la inspiración plenaria de las Escrituras quiere decir que Dios solo inspiró los aspectos fundamentales para la salvación. Esto la mayoría puso bien y es falso, ¿no? Por supuesto que la inspiración plenaria, estamos diciendo que toda la Escritura es inspirada, no como dice la neortodoxia, ¿no? Que solamente en los aspectos fundamentales, no. Creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras. Y la número 6, que decía Marcelo, el calvinismo cree que Jesucristo murió por todos. No, el calvinismo cree que Jesucristo solamente murió por los elegidos para salvación. ¿Ah? Murió por los elegidos para salvación. ¿Ah? Recuerden que el calvinismo habla de una doble elección. La elección para salvación y la elección para condenación. Muy bien, pasamos. ¿Te quedó claro ahora, Marcelo? Sí, ahora sí hubo. Ahí está. Lo que pasa es que tenía duda porque no me acordaba bien de eso, pero la puse bien. Vamos a el emparejamiento. La inerrancia es que no tiene errores, ¿no? Sin errores. Era la número 4, ¿no? Sin errores. Creo que acá la mayoría anduvo bien, muy pocos erraron. El arminianismo es el que cree que existe un libre albedrío, cosa que el calvinismo niega, ¿no? O sea, Calvino niega el libre albedrío para salvación, ¿no? Sin embargo, el arminianismo, Arminio, decía que el hombre tiene libre albedrío. La inspiración verbal es que Dios dirigió, es la número 1, ¿no? La inspiración verbal es que Dios dirigió aún la selección de las palabras, ¿no? La inspiración verbal. Dios eligió aún las palabras que se debían escribir, ¿no? Esto, lógicamente, que es en los idiomas en que fue escrito la Biblia. Lamentablemente, después hay traducciones, y hay palabras que no se saben cómo traducir, que son intraducibles algunas, o la traducción no es tan exacta, ¿no? Son las traducciones. Alguien dijo que toda traducción es una traición, algo parecido, ¿no? En las traducciones, por más que se trate de traducir fielmente, siempre hay un componente de ineficacia, porque no nos olvidemos que los traductores están traduciendo
Uno en un idioma totalmente diferente y otro culturas totalmente diferentes. En algunos casos de más de 3.500 años. Entonces, hay que tratar de encontrar la palabra para traducir y que esa palabra se entienda. Porque una cosa es que esa palabra se entienda en Uruguay, pero otra cosa es que se entienda, por ejemplo, en Nicaragua, o que se entienda en México. Y de repente los de México lo pueden entender, pero los de Guatemala no, porque no usan esa palabra. Entonces es muy difícil el trabajo de las traducciones. Por eso que traducciones generalmente se utiliza un comité de traductores. No sé cuántos vieron un video que yo subí ahí de un hermano que me invitó a dar una charla en su iglesia sobre las traducciones de la Biblia, y yo subí ese video al grupo, y no sé si alguno lo vio, que ahí se habla un poco de las traducciones de los textos, del texto recibido y del texto crítico para traducir la Biblia. Aquel que no lo vio no se pierde de mucho, pero si quiere lo puede ver, está en el grupo ahí, se llama Traducciones de la Biblia. Muy bien. Después tenemos calvinismo, letra D. Calvinismo. Y uno de los ítems es perseverancia de los santos. Entonces, por descarte, no es ni de arminianismo, ni de inerrancia, en fin, solamente puede ser de el calvinismo. Número 6, perseverancia de los santos, que es aquello que decíamos que el calvinismo decía que aquel que es elegido para salvación no se va a apartar nunca del evangelio. Es esa otra gracia que Dios le da para permanecer en el evangelio y no apartarse. Lo que nosotros comúnmente decimos, una vez salvo, siempre salvo. El movimiento de santidad es siglo XIX, antecedente del pentecostalismo. Antecedente del pentecostalismo, siglo XIX. Habíamos dicho que el movimiento de santidad del siglo XIX es el antecedente del pentecostalismo. El pentecostalismo se nutre de muchos componentes del movimiento de santidad. Y por último tenemos la palabra apócrifo, que era la número 2, escondido, oculto. Muy bien. Después tenemos llenar el espacio vacío. Y dijimos que la revelación de Dios es que progresiva, ¿verdad? Progresiva. Y el calvinismo cree que hay elegidos para lo que ya habíamos dicho, ¿no? Salvación unos y otros para condenación. Y el arminianismo, por otro lado, dice lo contrario. Cree que Jesucristo murió por todos, pero el ser humano tiene libre albedrío. Así que ahí está el examen entonces. Todos anduvieron bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a entrar en el otro tema, que es la doctrina de Dios, o propiamente dicho, la teología. Porque si bien nosotros decimos teología sistemática, pero la palabra teología se aplica solamente para la doctrina de Dios. Pero nosotros usamos esa palabra para hablar teología de diferentes cosas, ¿no? Y después cuando estudien teología contemporánea van a ver la teología de la liberación, la teología de la prosperidad, en fin, diferentes teologías del siglo XX, siglo XXI. Muy bien. Vamos ahora a ver
la existencia de Dios. Ahí se está viendo la diapositiva, la existencia de Dios. Sí. Perfecto. Muy bien. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. Génesis 1:1 simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comienza con Dios, ¿no? En el principio, Dios. ¿No? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no da una explicación de la existencia de Dios. Y es que si Dios fuera a darnos una explicación, no hay un ser humano que pueda captar, porque la mente humana, por más inteligente que sea esa persona, es imposible captar, entender a Dios. Es como que nosotros tratáramos de explicarle a un niño, yo que sé, prende la televisión, por ejemplo, y el niño dice, bueno, ¿cómo es la televisión? Entonces supongamos que el padre es un técnico en televisión. Y le va a explicar al niño de 3, 4 años, todo con términos técnicos, el niño no va a entender nada. Así es también, Dios no trata de explicarnos, ni trata de demostrar, en ninguna parte de la Biblia se trata de demostrar la existencia de Dios. Algunos han tratado de demostrar la existencia de Dios, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino. Y eso lo van a ver cuando den apologética, van a ver las 5 vías de Tomás de Aquino. Entonces Tomás de Aquino intentaba demostrar la existencia de Dios. Entonces él hablaba de 5 vías. Esto no va para el examen, ¿no? Acá estamos divagando, porque esto es de otra materia. Pero estamos diciendo que hubo personas que intentaron demostrar la existencia de Dios, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, que hablaba de las 5 vías, que había 5 vías y, para demostrar la existencia de Dios. Entonces él hablaba, por ejemplo, del motor primero, decía que cada cosa que yo muevo, esta lapicera se mueve, ¿por qué? Porque hay un motor atrás que es mi mano, que lo mueve, ¿no? Entonces dice él, si nosotros seguimos para atrás, dice, vamos a llegar al motor primero, aquello que mueve por primera vez algo. Entonces hablaba de el motor primero y otros aspectos, pero es en vano, hermano, tratar de demostrar la existencia de Dios en términos intelectuales, porque no vamos a entender. Y la Biblia no pierde tiempo en eso. La Biblia ya presenta de entrada la existencia de Dios. Lo da por sentado. Incluso dice en el Salmo 14:1, dice, el necio en su corazón no hay Dios. La Biblia no pierde el tiempo tratando de demostrar la existencia de Dios. Es como que yo acá, por ejemplo, es como que yo trate de demostrarles que yo existo. Entonces, yo acá muestro mi cédula de identidad, muestro mi partida de nacimiento para demostrarles a ustedes de que yo existo. Ustedes, lógicamente, dirían, este hermano está loco, se enloqueció. ¿Por qué trata de demostrarnos algo que todos sabemos? Si lo estamos viendo, bueno, entonces así también. Nosotros a Dios no lo vemos, pero vemos los efectos de Dios, ¿no? Vemos lo que Dios hace. Entonces simplemente dice que el único que dice que no hay Dios es el necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y vamos a ver algunas
creencias en cuanto a la existencia de Dios. Vamos a ver primero el ateísmo. Y el ateísmo se pone al teísmo. El teísmo es lo que dice que cree en Dios. Por ejemplo, nosotros somos teístas, ¿no? Creemos en Dios, creemos en la existencia de Dios. Somos creacionistas, nosotros somos creacionistas. Es decir, creemos que Dios creó todas las cosas. ¿Ah? El ateísmo, por otro lado, niega y dice que no existe Dios. Y ese prefijo a se usa para negar. ¿No? Ateísmo es ateo. ¿No? Quiere decir que no cree que existe Dios. El ateo dice no existe Dios. Es un ateo. ¿No? No existe Dios. Es significativo que los primeros cristianos en la Biblia, cuando los mataban en el circo romano, la acusación era que eran ateos. Entonces la gente que estaba en el circo romano, muerte a los ateos, muerte a los ateos. Pues decía que los cristianos eran ateos porque no creían en los dioses paganos. Fue una de las causas por la que lo mataron a Sócrates también. Sócrates fue acusado, entre otras cosas, de ateo. Por eso que Sócrates murió allá por el 500, 400 antes de Cristo. Sócrates fue acusado de ateo. Y por eso lo obligaron a tomar veneno, a beber la cicuta, que era un veneno, porque decían que Sócrates era ateo. Sócrates no era ateo. Lo que Sócrates decía, Sócrates no creía en toda esa mitología griega. O sea, los griegos habían elaborado toda una narrativa. Entonces habían dioses, Zeus, Palas Atenea, Júpiter, todos esos dioses que según la mitología griega se peleaban entre ellos. Nosotros, por ejemplo, si leemos la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, los dioses, bueno, si leemos las tragedias griegas, Esquilo, Eurípides, Sófocles, toda esa gente, vemos que en la mitología griega los dioses se peleaban entre ellos, se traicionaban entre ellos. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien le caía bien a un dios, ese dios lo ayudaba, pero si caía en desgracia y ese dios le hacía la vida imposible. Entonces Sócrates protestaba contra eso y decía que eso era todo fábula, que era fábula, ¿no? Y eso fue una de las causas por la que le hicieron un juicio y terminó muriendo. Pero Sócrates no era... ¿Sí? Buenas tardes. Luis no se conectó porque está en el trabajo, ¿sabes? Gracias. Entonces, Sócrates creía que existía Dios, pero que él no creía en toda esa mitología, ¿ah? Que todo eso era fábula, ¿ah? Entonces, él decía, no, yo no soy ateo, yo creo en Dios, creo que existe un Dios, ¿ah? Existe un Dios, pero no creo en toda esa mitología griega. Y eso era lo mismo que decían los cristianos cuando los acusaban de ateos en el primer siglo, cuando los llevaban al circo romano, y en el siglo II, los cristianos decían lo mismo. Dice, bueno, pero nosotros no somos ateos,
dice, e incluso nosotros pensamos lo mismo que pensaba los filósofos, que ustedes lo tienen en alta estima, como Sócrates, Platón, Aristóteles. Esos filósofos creían lo mismo que nosotros, no creían en toda esa fábula, esa mitología, esa leyenda de esos dioses. Ellos creían en un Dios creador de todas las cosas, no creían en toda esa leyenda, en esa mentira. Dice, pero nosotros no somos ateos, nosotros creemos en un solo Dios. ¿Ah? Entonces, ese es el ateísmo. En el siglo XVIII, que se llama el siglo de las luces, le llaman al siglo XVIII, el siglo de las luces. Es el siglo en que empezó, por ejemplo, la Ilustración francesa, ¿no? Los ilustrados, aquellos que decían, bueno, tenemos que salir del periodo de oscuridad de la Edad Media y todo eso. Entonces, y bueno, después la Revolución Francesa, que se apoyan todos esos postulados de la Ilustración, todos esos intelectuales, esos sabios franceses, ¿no? Empezaron a llamarse ateos, muchos de ellos, no todos, ¿no? Decían que no existía Dios, no creían en Dios, ¿no? En la Revolución Francesa, por ejemplo, también, siglo XVIII, 1700 y pico, finales del 1700, en la Revolución Francesa, se mató a cientos de curas, de sacerdotes, cristianos, pastores. ¿Por qué? Porque eran cristianos, entonces ellos no creían, muchos de ellos no creían en Dios, entonces hubo una persecución muy grande, un anticlericalismo muy grande, ¿ya? Que después, más adelante, 2 siglos después, José Enrique Rodó va a decir, como ya vimos hace unos días en una clase pasada, José Enrique Rodó va a decir que lo que estaba haciendo el vallismo con la remoción de los crucifijos en el Hospital Maciel era lo mismo que hacían en la Revolución Francesa, una persecución hacia el cristianismo. Por eso él llamó eso un jacobinismo, porque así se llamaban uno de los partidos de la Revolución Francesa, eran los jacobinos, ¿no? Entonces, esos jacobinos perseguían a todo lo que fuera, lo que tuviera que ver algo con Dios, ¿no? Bueno, la Ilustración, por ejemplo, Voltaire se oponía y se burlaba de todo, de la Biblia, de toda revelación escrita de Dios, ¿no? Entonces ahí se empezó a usar esa palabra, ateo. Y después tenemos también el existencialismo ateo. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es un postulado filosófico que comienza en el siglo, ¿en qué siglo? En el XIX, con Kierkegaard. Soren Kierkegaard. Kierkegaard, danés, creo que con doble E que se escribe, me parece. El padre era muy religioso y
se crió con el padre de Kierkegaard, tenía una gran culpa en su alma, porque siendo adolescente había maldecido a Dios. Entonces se crió con esa culpa y cuando murió, antes de morir, le pidió a su hijo Kierkegaard que estudiara para pastor. Bueno, Kierkegaard ingresó al seminario para estudiar para pastor. La iglesia en Dinamarca era una iglesia totalmente apagada. Era una iglesia donde la gente vivía una religiosidad muy grande, pero muy vacía. Entonces la gente cumplía los ritos solamente en esa iglesia protestante. Cumplía los ritos, pero eran ritos externos. Entonces Kierkegaard entra al seminario a estudiar para pastor, pero no lo atraía la teología, sino que lo atraía la filosofía. Entonces, encamina sus estudios para el lado filosófico. Escribe uno de los libros, quizá el más famoso, que se llama Temor y Temblor, que él escribe sobre cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, ahí en Génesis. Bueno, y escribió muchas cosas. Y Kierkegaard se dice que es el padre del existencialismo, esa manera filosófica de entender la vida. ¿Qué era lo que proponía Kierkegaard? Kierkegaard proponía que en oposición a esa frialdad que él veía en esa iglesia, ¿no? Esas personas que iban y cumplían ese ritual que no significaba nada para ellos, pero salían tan vacíos de ahí, con el corazón tan vacío como habían entrado. Entonces él habla de la vocación que tiene cada uno, y entonces él dice que el ser humano tiene que dar un salto al vacío, ¿no? Un salto de fe y jugarse por lo que uno cree, por lo que uno piensa, por lo que uno quiere. Si tú quieres hacer tal o cual cosa, bueno, hace lo mejor que puedas, ponerle toda la gana, ponerle toda la pasión en eso que vos querés. Pero no vivas la vida solamente, no mires pasar la vida solamente, jugate por lo que vos querés, ¿no? Seguimos entonces con lo que estábamos hablando de Kierkegaard. Entonces, ¿se escucha bien ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Muy bien. ¿Se ve la diapositiva también? Sí. Muy bien. Entonces estábamos diciendo que el primer existencialismo surge dentro, en el seno del cristianismo. Kierkegaard no niega la existencia de Dios. Pero, ¿cuál es nuestra discrepancia con Kierkegaard? Porque hasta ahora todo bien con Kierkegaard. Pero, ¿cuál es nuestra discrepancia? Es que Kierkegaard va a poner énfasis en la experiencia, no en la doctrina. Entonces, lo importante, dice Kierkegaard, es lo que vos sentís dentro de vos mismo, dice. Métele ganas en eso que vos querés hacer. Pero no vivas esa vida indiferente, viendo pasar la vida solamente, sino métele ganas. Pero ¿qué pasa? El problema es que Kierkegaard desprecia la doctrina. Para él no es importante la doctrina. Entonces, no es importante los mandamientos de Dios, no es importante la revelación de Dios acá en la Biblia, lo que Dios dice, sino lo que vos sentís, lo que vos querés hacer.
Y ese es el gran problema que tenemos hoy en nuestras iglesias. El existencialismo se ha metido tanto en las iglesias que, aunque la mayoría de la gente nunca hubiera escuchado esta palabra, ni supiera quién es Kierkegaard, pero eso se ha metido dentro de las iglesias, entonces no importa. Ahora hay una palabra que se usa mucho en campamentos, en retiros y todo, que yo vengo escuchando mucho en las iglesias: perseguí tu sueño, seguí tu sueño. Muy parecido a lo que decía Kierkegaard, ¿no? Entonces no importa si ese sueño que vos querés se opone a la palabra de Dios, ¿ah? La ideología de género, ahora que está mucho la ideología de género, ¿no? Bueno, si dos hombres se aman o si dos mujeres se aman, no importa, persigan ese sueño, sí, llévenlo adelante, lo que dice el existencialismo, ¿no? Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con eso, ¿no? Y eso, el germen de eso es Kierkegaard en el siglo XIX, ¿no? Entonces surge el existencialismo en ese primer existencialismo es un existencialismo de carácter cristiano. Pero en el siglo XX se va a dar otro tipo de existencialismo, que es lo que se llama el existencialismo ateo. El existencialismo ateo. Hay otras figuras como Heidegger o Sartre, Jean-Paul Sartre, y su esposa Madame de Beauvoir, que era feminista, se practicó varios abortos, abortista. ¿Ah? Entonces, esta gente se da lo que se llama en el siglo XX el existencialismo ateo. A diferencia de aquel existencialismo de Kierkegaard, que no era ateo, aunque podemos estar en desacuerdo con muchas cosas, pero Kierkegaard claramente no era ateo, no era un existencialismo ateo. Sartre, por ejemplo, que vivió allá murió, no sé, por los años 80, creo, 1980, por ahí, murió Jean-Paul Sartre, francés. Entonces, Sartre y toda esa gente del existencialismo ateo, bueno, justamente creen que no existe Dios. Dios no existe. Entonces, Sartre y toda esa gente va a decir que el hombre, el ser humano, está abandonado en esta vida. Está abandonado, ¿no? Entonces el hombre, dice Sartre y otros existencialistas ateos, que el hombre está condenado a ser libre. Mire, lo que todo el mundo siempre quiso, la libertad, fue un valor la libertad. Sartre y toda esa gente va a decir que al contrario, la libertad no es buena. La libertad lo condena al ser humano a tener constantemente que estar eligiendo, ¿tá? ¿Qué camino adoptar? Y eso le provoca una angustia muy grande, ¿tá? Por ejemplo, esa canción famosa que canta Serrat de Antonio Machado, que también era un existencialista, que decía: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. No hay camino. Los cristianos decimos, sí, ¿cómo que no hay camino? Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ah? Sin embargo, el existencialismo ateo va a decir, no hay camino. O sea, que el hombre está condenado a ser libre, condenado a constantemente tener que estar eligiendo. Ese es el existencialismo ateo. Y va a decir algo muy importante, va a decir que la existencia precede a la esencia. Nosotros, los cristianos, pensamos lo contrario, que primero es la esencia y después la existencia. Ya hay un plan divino, ¿ah?
Efesios, por ejemplo, dice que, bueno, y otras partes de la Biblia, pero Efesios, por ejemplo, Pablo dice que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. O sea que la esencia existe antes de la existencia, ¿no? Hay una esencia hecha por Dios, ¿no? En cambio, el existencialismo ateo va a decir que no, primero es la existencia y después es la esencia. Es decir, que yo decido lo que yo quiero ser. No existe Dios. Caemos en el mundo, acá sin ninguna esperanza, sin nada, y tenemos que arreglárnosla solos, ¿no? Entonces, primero es la existencia y después la esencia. Después yo decido lo que yo quiero ser. Y bueno, si puedo, si lo logro, bien. Si no, mala suerte, ¿no? Los cristianos decimos que la esencia precede a la existencia. El existencialismo ateo va a decir que la existencia precede a la esencia. Primero es la existencia. Dice, caemos en este mundo y después, bueno, después ya nos arreglaremos, ¿no? Pero no es que hay una voluntad de Dios, que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. No, no existe nada. Eso es el existencialismo ateo, sobre todo Sartre, Jean-Paul Sartre y su esposa decían esto, ¿no? Eso, el existencialismo ateo, va a tener una fuerte preponderancia en estos días con la ideología de género. La ideología de género dice también eso, que la esencia precede, que la existencia precede a la esencia. Entonces ellos dicen, no hay una esencia. No se nace hombre o mujer. Los cristianos decimos, bueno, se nace hombre o se nace mujer. Hay dos géneros, decimos nosotros, dos sexos, ¿no? La ideología de género niega el sexo, no habla de sexo, ¿no? Habla de género. ¿Por qué? Porque va a decir, no, nosotros no nacemos hombre o mujer, sino que es el entorno alrededor de mí lo que me hace que yo sea hombre o que sea mujer. Entonces toda esa presión social que hay sobre mí me dice, bueno, si yo soy, si me dan de pequeño una pelota de fútbol, un camioncito para jugar, y si soy una nena me dan una muñeca, no sé qué, entonces ya la sociedad, la cultura es lo que me hace hombre o mujer. Entonces va a negar, entonces dice la ideología de género que no hay una esencia, hay una existencia, ¿no? Entonces no es que primero es la esencia, hombre o mujer, no. Primero es la existencia. Y yo voy a decidir qué es lo que yo quiero ser. Yo puedo ser una mujer en un cuerpo de hombre o un hombre en el cuerpo de una mujer. O sea que en la ideología de género se va a dar esto del existencialismo ateo. De hecho, la esposa de Sartre fue la feminista. Cuando estamos hablando de feminismo, estamos hablando de ese segundo feminismo o tercer feminismo. No estamos hablando del primer feminismo, aquel que reivindicaba la postura de la mujer para que la mujer gane lo mismo que gana el hombre, para que la mujer pudiera votar, para que la mujer pudiera ir a la universidad, pudiera estudiar. Lógicamente que ese primer feminismo nosotros lo apoyamos, los cristianos, por supuesto que estamos a favor de ese primer feminismo. ¿Cómo la mujer, si hace el mismo trabajo que un hombre, cómo va a ganar menos? ¿O cómo la mujer no va a poder votar? ¿O cómo la mujer no va a poder acceder a la universidad, no va a poder estudiar? Lógicamente, con ese primer feminismo estamos totalmente de acuerdo. Pero después empezó a dar un segundo o hasta un tercer feminismo, que es el feminismo de la ideología de género, ¿ah? Y la esposa de Sartre, por ejemplo, era la abanderada de ese tipo de feminismo, ¿no?
De hecho, ella se practicó no sé cuántos abortos, nunca tuvo hijo. Bueno, ella promovía todo esto de la ideología de género, y todo eso, la banderada de todo ese segundo o tercer feminismo, lo que nosotros le llamamos el feminismo radical, ¿ah? Entonces, el existencialismo ateo, ¿ah?, va a decir que no existe Dios y que la existencia precede a la esencia. Primero está la existencia y después nosotros decidimos qué es lo que queremos ser. Yo estoy en la vida acá, pero no sé si soy hombre o si soy mujer. Yo después voy a decidir, ¿ah? Después yo voy a decidir, ¿ah? Entonces, el ateísmo dice que no existe Dios, ¿ah? No existe Dios. Muy bien. Yo voy a ver acá. Ahora sí. Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta acerca del ateísmo? No. Muy bien. Ahora vamos a ver el agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? Son muy parecidos, pero hay una diferencia radical. El ateísmo dice que no existe Dios. Y el ateo está seguro, no existe Dios. Y es militante, milita por eso, ¿no? El agnóstico, la palabra gnosticismo o gnosis quiere decir conocimiento. Y ese prefijo a, lo mismo que ateísmo, quería decir que no hay Dios, ese agnosticismo quiere decir que no conoce, ¿no? No conoce. Entonces, el agnóstico dice que no sabe si existe Dios. No sabe si existe Dios. Pero no le interesa conocer. Porque una cosa es que usted no sepa algo, ¿no? Pero otra cosa es que no le interese conocer. Entonces, así como el ateo está seguro que no existe Dios, y lo dice abiertamente que no existe Dios, el agnóstico dice, bueno, yo no sé si no existe, capaz que existe Dios, pero a mí no me interesa conocer. Entonces, el agnóstico no conoce ni quiere llegar a conocer. Por ejemplo, un agnóstico confeso, por ejemplo, es Julio María Sanguinetti. Sanguinetti se ha confesado varias veces agnóstico. Él no se puede decir que es ateo. Él no es ateo. Él dice, no, yo no soy ateo, soy agnóstico. El agnóstico no conoce ni quiere conocer. No le interesa. No le interesa conocer. Entonces, hoy en día, en todo el mundo, es mucho más la cantidad de agnósticos que la cantidad de ateos. ¿Está? El ateísmo, cada vez hay menos gente atea en el mundo, hay menos gente que crea a pie juntilla que no existe Dios. La mayoría dice, bueno, no sé si existe o si no existe, pero a mí no me interesan esas cosas, no quiero conocer. Entonces, por ejemplo, cuando existía la cortina de hierro en la Unión Soviética, en el tiempo del marxismo-leninismo más duro, más pesado, el marxismo que Marx había dicho que todas las religiones eran el opio del pueblo y todo eso. En esa época, esas sociedades se construían bajo la premisa, por lo menos de sus dirigentes, de la no existencia de Dios. Eran estados ateos.
¿no? Ateos. Cero. Sin embargo, pues que cae la cortina de hierro, cae el muro de Berlín, todo eso, hay menos gente en el mundo que pueda decir a pie juntillas, no existe Dios, ¿no? La mayoría se declara agnóstico. Entonces queda bien con todo. Queda bien con Dios y con el diablo, como se dice comúnmente, ¿no? El dicho popular. Queda bien con Dios y con el diablo. Porque no es ateo, pero dice, no, yo no sé, yo soy agnóstico. Soy agnóstico. Entonces, el agnóstico no sabe, pero no le interesa saber. ¿Ah? Eso es el agnosticismo. ¿Ah? Después tenemos el panteísmo. ¿Qué quiere decir el panteísmo? El panteísmo quiere decir que todo es Dios. ¿Ah? Todo es Dios. Entonces, esta palabrita pan quiere decir en griego todo. Y teo, Dios, ¿no? Entonces, el panteísmo dice que todo es Dios. ¿No? Todo es Dios. Entonces, ese animal es Dios. Esa roca es Dios. Ese árbol es Dios. Y yo también soy Dios. Porque si todo es Dios, yo también soy Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que se está viendo ahora, sobre todo en las religiones de la nueva era, ¿no? Todas esas religiones de corte oriental, ¿verdad?, que están invadiendo el mundo. Entonces, la mayoría tienen como denominador común esa creencia de que todo es Dios. Entonces, ese árbol es Dios, ese pájaro es Dios, ese animal es Dios, esa hormiga es Dios, esa roca es Dios. Tú eres Dios y yo soy Dios. ¿Ah? Entonces, todo es Dios. Ese es el panteísmo. Panteísmo quiere decir eso, todo es Dios. Entonces, lo que se está diciendo en estas religiones que afloran hoy en día es: no busques arriba, no busques en la Biblia la verdad, no busques la paz en Dios, búscala dentro de ti mismo. Porque la solución a todos tus problemas está dentro de ti. ¿Por qué? Porque dentro de ti está esa chispa divina, que ya lo decían los gnósticos en la época de los apóstoles, ¿ah? Como ya vimos, por ejemplo, Colosenses, vimos hace unas clases pasadas. ¿Eh? No busques afuera, buscas dentro de ti. ¿Por qué? Porque dentro de ti está esa chispa divina, y si tú dejas salir esa chispa divina, te vas a dar cuenta que eres Dios. Pero ¿qué pasa? Tú no sabes que eres Dios, porque tú vives inmerso en las preocupaciones de la vida, en las cosas que te preocupan, en todo eso. Entonces no tienes tiempo para ver dentro de ti mismo. ¿Y cómo podemos vernos dentro de nosotros mismos? ¿Cómo podemos hacer salir esa chispa divina? ¿Cómo podemos tener esa conciencia de que somos dioses? Bueno, por muchas formas. Una de ellas, la más común, por el yoga. ¿Ah? El yoga, la meditación trascendental, por las drogas psicodélicas, ¿ah?, para cambiar nuestra mentalidad, ¿ah?, para abrir las percepciones de la conciencia, todo eso, ¿ah?, para darnos cuenta de que nosotros somos dioses y que todo es Dios. Entonces los panteístas se ríen de nosotros, los cristianos, porque nosotros decimos: no, yo no soy Dios, yo soy creación de Dios, decimos los cristianos, ¿no? Los cristianos no creemos que todo es Dios, creemos que todo es de Dios, que es muy distinto.
todo pertenece a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Esa piedra le pertenece a Dios. Ese animal le pertenece a Dios. Ese árbol, ese bosque, esa montaña, todo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque es creado por Dios. Pero esa montaña no es Dios. Yo no soy Dios. Ese animal no es Dios. Somos criaturas de Dios. Somos creación de Dios. Eso es lo totalmente distinto a lo que nosotros en el cristianismo creemos. Nosotros no creemos que todo es Dios. Creemos que todo es de Dios, que todo le pertenece a Dios, pero que no es Dios. Y yo no soy Dios, yo le pertenezco a Dios. Yo soy creación de Dios. Yo soy hijo de Dios, pero yo no soy Dios. ¿Ah? Entonces, esa es la diferencia fundamental del panteísmo. Por eso no podemos estar de acuerdo con todas estas religiones modernas que están surgiendo todos los días. El yoga, el reiki, que aún se mete aún dentro de los centros de enseñanza, dentro de las escuelas, incluso maestros le están diciendo a los niños que hagan meditación. Ahora se ha propuesto que en las cárceles los presos practiquen el yoga para poder estar más tranquilo, para poder vencer su ansiedad. En los liceos se dice, no, pero esto no es, porque cuando se dice, pero ¿cómo? Está violando la laicidad, porque si en los liceos no se puede hablar de religión, ¿cómo usted va a hablar del yoga? Entonces lo disfrazan un envoltorio pseudocientífico diciendo, no, pero esto no es religión, esto es una postura, es un entrenamiento de la mente, de la forma de respirar, la respiración, la postura corporal, para que yo esté más tranquilo, para que yo pueda visualizar mejor las cosas. Entonces yo puedo concentrarme en el estudio, yo puedo rendir más en mi trabajo, ¿ah? Pero todo eso esconde detrás una postura religiosa, ¿ah? Y detrás de eso está, esto es el panteísmo, que todo es Dios. Nosotros no podemos estar de acuerdo, ¿no? O sea que primero entonces vimos el ateísmo, que dice que no hay Dios. Después vimos el agnosticismo, que dice que no sé ni me interesa conocer. Y ahora vimos el panteísmo, que dice que todo es Dios. Esto posiblemente sea pregunta de examen, no sé, capaz que va. Después vamos a ver el deísmo. Ya estuvimos hablando algo hace unos días atrás del deísmo. Vamos a borrar esto acá. Muy bien. El deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo, no confundir con el teísmo. Vieron que acá tenemos teísmo con T. El teísmo es nuestra postura. Pero el deísmo no es ateo. El deísmo cree que existe un Dios, pero que ese Dios no se relaciona con el ser humano. Dios nunca se reveló, dicen los deístas. No hay una revelación escrita ni hablada de Dios. Dios creó todas las cosas y Dios hizo diferentes leyes. Por ejemplo, en la naturaleza hizo las leyes naturales, la ley de la gravedad, colocó todos los planetas en sus órbitas, dejó todo funcionando. Puso también leyes naturales en el ser humano, leyes morales, por ejemplo. Leyes morales en el ser humano. Todo ser humano sabe a grandes rasgos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y después se desentendió. Como cuando, ¿se acuerda? Hace unos años, ahora no
no existen más, pero hace unos años, cuando uno le daba cuerda a los relojes, ¿ya? Uno ponía la hora, le daba cuerda al reloj y el reloj quedaba andando solo. Entonces, el deísmo dice algo parecido. Dios hizo todas las cosas como si fuera un gran relojero, le dio cuerda y lo dejó andando. Y se desentendió. Entonces, es en vano que usted ore, que usted cante. ¿Por qué canta a Dios si Dios no le escucha? ¿Por qué ora si Dios no se comunica con el ser humano? Dios no tiene trato. Entonces, esa gente que es atea, no es atea, cree en Dios, cree que existe Dios, pero no cree que Dios se relaciona con el ser humano. Habíamos hablado hace unos días atrás la historia de don Pepe Valle, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos que don Pepe no era Pepe Valle, ¿no? José Valle y Ordóñez. José Valle y Ordóñez no era ateo. Incluso en fines del siglo XIX, con otros jóvenes, cuando era muy jovencito, ellos firmaron una especie de manifiesto o algo así, que ellos se declaraban en contra del ateísmo. Entonces ellos decían que el ateísmo era algo absurdo. Nadie que tuviera dos dedos de frente podía creer en el ateísmo, ¿no? Ellos decían, ¿cómo no va a existir Dios? Dios existe. Pero no creían que Dios se hubiera revelado. No creían que Dios se reveló al ser humano. Entonces no creían en la Biblia, lógicamente. Para ellos la Biblia era un libro más. Se burlaban de las historias de la Biblia. Todo eso. Dios no se comunica con el ser humano. Entonces, ¿qué? ¿José Valle Ordóñez era ateo? No era ateo. Era deísta, creía en Dios, pero Dios no se comunica con el ser humano, ¿no? Eso es el deísmo, ¿no? Dios existe, pero Dios no se comunica con el ser humano. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pues don Pepe Valle, no sé si saben cuando don Pepe Valle mató a Washington Beltrán. ¿No saben esa historia? En un duelo en el Parque Central. Resulta que habían dos diarios, bueno, habían muchos diarios, pero dos principales. Uno era el Día, que era el diario de José Valle Ordóñez, fundado en el siglo XIX, que yo ya les dije hace unos días que el Día, valga la redundancia, el diario El Día, siempre escribió Dios con minúscula. Siempre escribió Dios con minúscula. Y existía el diario El País, que hasta ahora existe, que era el diario blanco. El diario El Día colorado, el diario El País blanco. Y el editor del diario El País era Washington Beltrán. El editor es el responsable. Todo lo que se escribe en un diario pasa por el editor. Es el que dice esto se edita y esto no se edita. No, esto no puede salir. Esto sí puede salir. Entonces, alguien escribió en forma anónima un artículo criticando a Valle, un artículo muy famoso que se llamó ¡Qué tupé! Como diciendo, qué falta de respeto, qué mala actitud o algo así quería decir, qué tupé, escribió, criticando a Valle.
Valle ya había sido 2 veces presidente, ya estaba retirado de la presidencia, y Valle se sintió ofendido por ese artículo y retó a duelo al que escribió ese artículo, que no se sabía quién era anónimo. Lo retó a duelo. Dice, lo voy a mandar mis padrinos y yo me siento ofendido. Se dice que Washington Beltrán no escribió ese artículo, eso es lo que se dice, pero como Washington Beltrán era el editor y parece que el que escribió ese artículo se apretó y no dio la cara, y Washington Beltrán, siendo muy jovencito, Washington Beltrán dijo, bueno, yo me voy a enfrentar a Valle. Recibió a sus padrinos. Valle era un tirador entrenado que practicaba tiro todas las semanas. Era un gran tirador, Valle. Washington Beltrán era muy jovencito y nunca había disparado en su vida una pistola. Entonces Valle, como era el ofendido, era el que podía elegir las armas, ¿no? Entonces eligió pistola. Mandó sus padrinos, bueno, tal día. ¿Sí? ¿Y dónde fue el duelo? En el Parque Central. En la cancha del Parque Central, ahí iba a ser el duelo. En la cancha mismo del estadio de Nacional, en el Parque Central, ahí iba a ser el duelo. Pero estaba lloviendo ese día, entonces no pudieron, tuvieron que irse para abajo de un cobertizo, no sé qué. Y bueno, lógicamente, Valle era un tirador excelente, donde ponía el ojo, ponía la bala. Cuando dieron la voz para tirar, enseguida lo hirió de muerte a Washington Beltrán, aunque se dice que lo alcanzaron a llevar con vida a no sé a qué hospital, pero murió. Washington Beltrán dejó la esposa muy joven, dejó niños muy chicos, y esa mujer quedó muy dolida. Pero era una ferviente cristiana, no era protestante, era católica. Pero tenía mucha fe en Dios. Entonces le dijo, siempre le enseñó a sus hijos, después que pasó el duelo, no tengan rencor. Y miren las vueltas de la vida. En el 2000, uno de los descendientes de Valle, no sé si era sobrino o qué, Jorge Valle, ¿se acuerdan, no? Que muchos votaron en esa elección. En la primera vuelta queda Tabaré Vázquez y Jorge Valle, que en ese año empezaba el balotaje. Antes no había balotaje, pero justo en el 2000, ahí empezó, en el 99, empezó la segunda vuelta. Se modificó la Constitución y se hizo por primera vez el balotaje. Entonces, me queda 2 minutos y algo, a ver si termino esto, porque es muy lindo. Entonces, Tabaré Vázquez y Jorge Valle van a una segunda vuelta. Y Jorge Valle necesita los votos de los blancos para poder ganar, cosa que finalmente sucedió. Entonces, ¿quién era el director del diario El País? Washington Beltrán, hijo. Washington Beltrán, hijo. Y Washington Beltrán dijo, debemos olvidar los rencores del pasado. Claro, porque uno de los antepasados de Jorge Valle había matado a su padre. Y dice, debemos perdonar. Debemos perdonar.
Entonces dice, Jorge Valle necesita los votos de los blancos para poder ganar la elección. Entonces Washington Beltrán publica en el diario El País el apoyo de los blancos a Jorge Valle, ¿no? Y miren, luego de, yo qué sé, como 70 años después, Washington Beltrán le da el apoyo a Valle para ganar las elecciones y finalmente Valle en el 2000 gana la segunda vuelta, gana las elecciones con el apoyo de Washington Beltrán. Mire, sí, sí. Qué tremendo, ¿no? Cómo esta lección que nos dice que debemos olvidar y que no debemos vivir con esos rencores. Y eso fue fruto de la madre de Washington Beltrán, de la viuda de Washington Beltrán y madre de Washington Beltrán, hijo, ¿no? Que les inculcó a sus hijos no vivir con ese rencor para toda la vida, sino perdonar. Y dice que José Valle Ordóñez, cuando llegó a la casa, dice que la esposa salió a recibirlo y le dijo, José Valle Ordóñez, don Pepe, dice, no me toque, porque hoy he matado a un hombre bueno, porque había matado a Washington Beltrán. Dice, no me toque, porque hoy he matado a un hombre bueno. Así